A la fase 2, la fase de transición junto a Pudahuel y a El Bosque. Vamos a tomar contacto ahora con el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para hablar de varias cosas, de un recorrido que hizo también por las urgencias el fin de semana y de cómo estuvo el 18. ¿Cómo estuvo su 18 primero que todo, subsecretario? Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Humberto, ¿cómo está usted? Ya, muy bien. Yo le digo al tiro, comí como chancho, de todo. Comí choripán, empanada, Lo vi asado. ahora saboreándolo. Sí, mire, es que es un mote con huesillos. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Y usted cómo estuvo su fin de semana? ¿Familiar? ¿Trabajaba? Bien, bien. Nos fondeamos en la casa, hicimos un asado familiar y también estuvimos recorriendo ahí la urgencia de la posta central para saber cómo estaba haciendo la cantidad de personas que están acudiendo. En situaciones normales, para nosotros las fiestas patrias es un momento de alto número de atención, pero claro, afortunadamente durante este 18 de septiembre la situación fue totalmente contraria. Hubo un descenso importantísimo en la cantidad de consultas, no solamente de enfermedades respiratorias, sino que también de accidentes de tránsito o intoxicaciones, que también son frecuentes durante esta época del año. Sí, una muy buena noticia. Subsecretario, a propósito de las multas, ¿se acuerda que hablamos el día miércoles? Fue que estuvimos juntos Contigo en Directo. ¿Cuántas multas se cursaron? ¿Tienen ya un catastro aproximado de cuántas se cursaron a lo largo del país o particularmente en las regiones donde se había activado el cordón sanitario? Bueno, nosotros antes de cursar inmediatamente la multa, nosotros tenemos que hacer un proceso sumarial, ¿ya? Y en ese sentido nosotros iniciamos solamente durante este fin de semana 3.500 sumarios sanitarios. Ellos, después de un tiempo, tal como lo vimos hace un tiempo atrás con ese vuelo que hubo en helicóptero de una persona que viajó desde la región metropolitana hacia la región de Valparaíso, se sanciona finalmente al cabo de terminar este sumario sanitario. Pero como te decía, son 3.500 los sumarios sanitarios que se han iniciado durante estos días de fiestas patrias. ¿Encontraron algún vuelo en helicóptero en esta oportunidad o no? ¿O guardaron los helicópteros? No tengo información acerca de eso, pero sí muchas personas que violaron el cordón sanitario, que fueron hacia la región de Valparaíso. Vimos personas, ahí tuvimos mucha ayuda de la Marina, que vimos personas en las playas que fueron de vuelta hacia la región metropolitana, y lo propio también en los mismos cordones, donde afortunadamente es una medida preventiva, las personas se devuelven. Fueron 16.000 personas las que se les indicó que tenían que volver a su lugar de origen, y eso ayudó a que durante todo el fin de semana vimos una situación bastante controlada. Ahora, y eso agradecer a la ciudadanía. El gran porcentaje de la población sí acudió al llamado, y obviamente hubo, como siempre, algunas pocas personas que no cumplieron las normas, pero fueron bastante menos. Me queda la duda aquí. Estas 16.000 personas que se les manda de vuelta para la casa, ¿son personas que no van a tener un sumario sanitario, sino que simplemente no pasaron el cordón y se les devuelve? Pasaron un mal rato, básicamente. Así es, pasaron un mal rato, estuvieron varias horas haciendo la cola a propósito de las aduanas sanitarias, de los cordones sanitarios, y finalmente también tuvieron que regresar, y por eso hacíamos el llamado durante la semana pasada que ni siquiera lo intenten, porque los cordones iban a ser muy estrictos, y para qué estar 4 horas haciendo una fila, una cola de autos para finalmente no poder acceder y tener que volverse a su hogar. Así que creo que eso cumplió las expectativas que teníamos acerca de fiscalización. Esto se realizó en todo el país, vimos muy activo en la región del Biobío, muy activo también en la región de Valparaíso y aquí en la región metropolitana también. A ver, nos vamos a ir una pausa, subsecretario. Al regreso quiero llevarlo a la situación hospitalaria. Tengo entendido que usted recorrió los servicios de urgencia. Es importante porque, a pesar de que nos cuidamos mucho, va a haber probablemente un alza de contagios, porque esta fiesta era especial, ¿no? Por más que estamos en cuarentena, había permiso para vernos en nuestro círculo, en nuestro núcleo familiar, pero sin embargo eso puede llevar a algunos contagios. Quiero saber cómo están preparados los hospitales y los centros que van a atender a las personas que tienen coronavirus. Se lo pregunto al regreso, una pausa. Yo lo quiero invitar a que veamos juntos una nota a propósito de lo que usted mismo me comentaba en el bloque anterior, que tiene que ver con las personas que fueron devueltas a sus casas. Miles de personas salieron de la región metropolitana o de distintas regiones como Valparaíso, como el Gran Concepción, en fin, y fueron devueltas a sus casas por no pasar los cordones sanitarios, los porfiados de siempre. Vamos a revisar qué es lo que ocurrió ahí, cómo funcionó también el cordón sanitario, la siguiente nota de nuestro departamento de prensa, y luego lo comentamos acá en el estudio. 3 días de festejos que se terminan, pero quienes salieron de la casa a otra región tuvieron que vivir más de algún problema para volver. No me dejan pasar, porque no hay un salvoconducto que uno pueda ir a buscar a los hijos como lo hago siempre. Se supone que toda la gente que está pasando es porque tiene permiso, se murió un familiar, tiene hora médica hoy día domingo,
está trabajando día domingo, entonces mentira. Claro que otras personas con el relajo de 3 días feriados se lo tomaron todo con calma. Todo muy bien, no, excelente. Todos contamos con los permisos porque mañana hay que trabajar y estudiar. Que yo vivo en Colchagua y vengo a dejar a mis hijos que están como mudanza acá a Santiago. Todo esto ocurrió en el control sanitario de Paine en la ruta 5 Sur, pero no fue lo único. Me acaban de bajar de un bus. Sí. Porque faltaba un papel sanitario. Vivo en Leuyo, Mayaki. Me retornaron para Santiago. No, que yo viajaba hacia el sur y por un documento que lo hizo mi sobrina, que puso cambio de... Claro, y yo no, pues yo voy a hacer mi domicilio. Esto de los controles sanitarios da para todo. ¿No entiende? ¿No entiende? Sí. Nos comentaron de que tenía licencia falsa, efectivo. ¿Su documentación dónde la consiguió? Señor, si no entiende, no va a poder hablar con Carabineros. ¿No entiende? No entiende. Y las fórmulas para tratar de evadirlos también. No crea que este camión es parte de una exhibición de un museo al aire libre. No, ponga atención a esta historia. Personal de la Tenencia de Carreteras Curacaví fiscalizó un tractocamión en donde su conductor, y al solicitarle su licencia de conducir, esta mantenía rasgos de ser falsificada. Al conductor, al solicitarle que estacionara de buena forma su camión, se da la fuga del lugar, donde personal de Carabineros comienza un seguimiento. Se logró la detención de la persona en una ruta aledaña, la ruta 68, en el sector de Casablanca. Largas filas de vehículos en Concepción y fiscalizados hasta por el intendente. En Valparaíso, el control sanitario en Peñuelas también funcionó, pero la afluencia de vehículos no provocó mayores complicaciones. En total, se registraron 425 accidentes de tránsito a nivel nacional y 18 personas fallecidas. Hubo que devolver desde el jueves, como les decía, hasta hoy a las 16 horas, 11.400 vehículos desde los cordones sanitarios a nivel nacional que no cumplían con la justificación para poder abandonarlos y debiendo ser retornados a sus lugares de origen. Solamente en la región metropolitana el número fue de 3.569 vehículos que debieron ser retornados. Solamente en la región metropolitana fueron devueltos a sus puntos de origen más de 3.500 vehículos en un fin de semana de fiestas patrias distinto, con el coronavirus de invitado de piedra. Bueno, cada uno con su razón. Algunos derechamente tenían mal hecho el trámite, otros se habían equivocado, otros no habían hecho absolutamente nada y esperaban pasar a ver si tenían suerte. Bueno, fueron férreos los controles de parte de la autoridad sanitaria. Subsecretario Zúñiga, tenemos una nueva noticia. El MinSal anunció que desde el lunes 28 de septiembre se van a permitir los traslados interregionales entre las comunas que estén de la fase 3 en adelante. Me explico, 3, 4 y 5, ¿no? Preparación, apertura inicial, apertura total. Eso en el fondo se puede subentender como que se va a permitir para aquellas personas que tienen una segunda vivienda ir a ese lugar. Humberto, no es solamente para las personas que tienen una segunda vivienda, sino que, por ejemplo, hay muchas personas que viven en otra región donde están sus papás y quieren ir a verlo y resulta que durante 6 meses no han podido ir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está prohibido. Y en ese sentido, ahora que ya existe una cantidad de virus circulante en cada una de las regiones del país, no hace mucho sentido el imposibilitar que se puedan trasladar de una región a otra. Sí. Y en ese sentido también el llamado es hacerlo con responsabilidad. Es decir, si podemos evitarlo, ojalá que no se trasladen, pero en caso de necesitarlo porque ya lleva mucho tiempo sin ver a algún familiar y tenga que viajar a alguna región, poder hacerlo con todas las medidas de precaución, es decir, con el uso de la mascarilla, distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos. Pero aquí la gran polémica ha sido ir a la segunda vivienda, subsecretario, porque, por ejemplo, en el primer caso, si alguien echa de menos a sus papás y vive en otra región, en este caso región metropolitana, región de Valparaíso, uno puede tener un pasaporte sanitario en C19.cl, poner que va a dejar provisiones a una persona de la tercera edad y ir solamente por el día a dejarlos y volver. O sea, en este entendido también se puede aplicar para un rango más amplio de la población, ¿no? Sí, eso funciona precisamente cuando hay regiones aledañas, pero hay muchas personas que, por ejemplo, trabajan aquí en Santiago, pero viven o sus papás están desde la región de Biobío hacia el sur del país y resulta que un viaje por el día es impracticable. Sí. Y en ese sentido, ahora que estamos viendo que hay una menor cantidad de contagio, que el virus está en cada una de las regiones del país de forma similar, se ha tomado esta decisión de desde el día lunes 28 de septiembre, es decir, una semana más,
sí puedan realizarlo, obviamente con todas las medidas de seguridad que corresponde para poder llevar a cabo esto. ¿Y cuánto va a ser el límite de días? Ojalá que no se ocupe. No hay un límite de días. Ya, o sea, queda abierto esto. Queda abierto para todas las personas, pero insisto, acá el llamado es a que podamos tomarlo de la forma más conservadora posible, solamente si es absolutamente necesario, y evitar los traslados, porque obviamente eso puede inducir a un mayor nivel de contagio. Pero dado que ya está el virus en todas las regiones de nuestro país y que ha habido un descenso en la cantidad de contagios, obviamente uno puede tomar estas medidas ahora después de 6 meses desde que se prohibieron. Así es, apelar al sentido común de la ciudadanía. Subsecretario, quería llevarlo al tema de las urgencias hospitalarias. Usted estuvo pudo ir a visitar, ¿no? Estuvo visitando distintas urgencias a nivel país durante el fin de semana. ¿Cuál es el estado actual? Porque aquí los expertos, los científicos coinciden en que no va a haber un rebrote, pero sí una alza de contagios, porque es inevitable, porque estuvimos las fiestas patrias, digamos. Pero el punto es que sea lo menor posible. ¿Cómo están hoy día las urgencias en los distintos hospitales? ¿Cómo los ve usted? ¿Están preparados, por ejemplo, para enfrentar una alza de contagios post fiestas patrias? Bueno, la revisión que hicimos del estado de la red asistencial consiste en 3 ámbitos. Una es la cantidad de pacientes hospitalizados por coronavirus, que se ha mantenido constante con un leve descenso. Probablemente, si vemos un mayor número de contagios a propósito de estas fiestas patrias, los resultados en consultas y posteriormente en hospitalizaciones se van a ver dentro de 10 días más. Lo segundo es la cantidad de personas que asisten a la urgencia a propósito de estas fiestas patrias, que, como mencionaba en un comienzo, todos los años tenemos una gran afluencia a propósito de intoxicaciones de accidentes de tránsito. Y eso, durante estos días, durante este año de fiestas patrias, no lo vimos. Incluso tuvimos caídas muy importantes. Por ejemplo, nosotros en fiestas patrias del año pasado, con un promedio de 250 consultas a propósito de accidentes de tránsito. Durante estas fiestas patrias tuvimos un descenso a 60. Es decir, un cuarto de la cantidad de atenciones que normalmente tenemos. Pero sí hay una situación que nos preocupó y que ya lo mencionó la subsecretaria Paula Daza, que tuvimos menos consultas a propósito del coronavirus. Es decir, personas que normalmente presentaban un síntoma de coronavirus, a lo mejor no tan grave, decidieron no ir y postergar su atención. Aquí le hacemos un llamado a la ciudadanía. Por favor, cada vez que ocurra un solo síntoma de este coronavirus, debe acercarse a un centro asistencial para que su caso sea revisado por un médico y, si es definido como caso sospechoso, le podamos realizar una PCR, porque hemos visto, tuvimos hoy día un menor número de casos, pero eso es también porque la gente no acudió el día viernes al consultorio, a la urgencia del servicio de su hospital con síntomas de coronavirus, y ese descenso no tiene una explicación epidemiológica. Por lo tanto, atribuimos a que la ciudadanía prefirió quedarse en su hogar a celebrar con su familia en lugar de asistir a un centro asistencial. Así es. A ser conscientes, a acudir a un centro asistencial si es que tienen o presentan algún síntoma. Eso es indispensable para que se pueda trazar lo más rápido posible y evitar que se propague el contagio. Subsecretario Zúñiga, muchas gracias como siempre por estar con nosotros, por atender a la invitación de Contigo en Directo. Que esté muy bien y buenas tardes. Igual usted, Humberto, que tenga muy buena semana.